El histórico dirigente de la Unión Cívica Radical, Juan Manuel Casella, está en línea para hablar sobre esta situación que sorprende por el día 9 de julio, aunque ya sabíamos que el estado de Fernando de la Rúa, el estado de salud de Fernando de la Rúa no era el mejor. ¿Cómo le va, Casella? Buen día. Guillermo Favale lo saluda. Buenos días, ¿cómo no sé? Bueno, ¿qué tiene para decirnos? Bueno, primero murió un hombre inteligente, bien formado, que se preparó durante toda su vida para ser presidente de la República y al que lamentablemente le tocó un momento crítico que no pudo superar. De la Rúa llegó a la presidencia de la República con la vigencia de la convertibilidad. La convertibilidad era un sistema que requería que el Banco Central tuviera todos los dólares equivalentes al monto de los pesos en circulación. Con un estado deficitario había que acumular deuda para cubrir ese requisito y en algún momento la deuda superó las posibilidades de pago de la Argentina, los acreedores dejaron de prestar y estalló la convertibilidad. Ese efecto lo arrastró de la Rúa la crisis del 2001 que terminó con su gobierno. Desde el punto de vista político, salir de la convertibilidad resultaba muy complicado porque la sociedad estaba acostumbrada a la convertibilidad y quería seguir viviéndola. Y lamentablemente nosotros, los radicales que acompañamos a la Rúa en ese procedimiento, no tuvimos el coraje suficiente como para decirle que había que salir de la convertibilidad. Por lo tanto, la convertibilidad terminó arrastrándolo. Desde el punto de vista del juicio de su gobierno, ese es el episodio central. Desde el punto de vista de su personalidad política y moral, señalo que cuando fue acusado de un episodio en el Senado de la Nación que involucraba a 6 senadores justicialistas, de la Rúa afrontó dignamente el juicio, lo soportó durante 3 años hasta su absolución definitiva. De manera que de la Rúa, más allá de los fracasos políticos y económicos, de los cuales obviamente tiene una gran responsabilidad, fue un hombre digno, un hombre honesto y un hombre preparado para gobernar. Qué interesante lo que decía recién Casella, porque ya el tiempo pasó y claramente estamos hablando de historia, cuando usted decía a algunos dirigentes que acompañamos su gobierno, no nos animamos a decirle que había que salir de la convertibilidad, por lo que entiendo que ustedes lo charlaban entre sí, pero nadie se lo comunicaba en ese momento al presidente. Hubo una debilidad que yo utilizo habitualmente cuando me dirijo fundamentalmente a los jóvenes políticos. La debilidad consiste en darle prioridad a la especulación electoral. En el momento en que De la Rúa fue candidato a presidente, la sociedad estaba encantada con la convertibilidad y le había permitido terminar con la inflación, pero además la hacía vivir en la ficción de un dólar 1 a 1, ¿no es cierto?, que le permitía viajes, compras, etcétera, etcétera. La sociedad en ese sentido fue muy reticente a salir de la convertibilidad, pero nosotros los dirigentes tendríamos que haber tenido el coraje de decirle que no se podía seguir por ese camino, aunque nuestro discurso pusiera en riesgo el triunfo electoral. Optamos por buscar el triunfo electoral y eso nos costó la crisis del 2001. ¿Cómo fue el después? ¿Se acuerda, Casella, cómo fue el después de ese 20 de diciembre? Y el después fue, yo me imagino, yo no lo frecuenté todos los días a De la Rúa, pero digamos que una vez cada 2 o 3 meses nos juntábamos. El De la Rúa tuvo una actitud digna frente a la derrota. Nunca lo vi resentido, nunca lo vi denunciante. Él pensó en algún momento que había habido alguna especie de connivencia entre dirigentes políticos para provocar su caída. Acusaba de esa posibilidad, no acusaba, sino mencionaba, porque no llegaba a ser una acusación, mencionaba la posibilidad de que Alfonsín y Duhalde tuvieran alguna responsabilidad en ese sentido. Pero lo cierto es que Alfonsín y Duhalde, a mi criterio, hicieron lo correcto, y buscaron la salida de una situación que era ingobernable en ese momento. Lejos de actuar contra la democracia, trataron de preservar la democracia. ¿Y de aquellas horas qué recuerda cuando había que tomar una decisión, cuando la gente estaba en la calle, cuando todo se había ido de madres? ¿Qué recuerda de esa recta final? Exactamente eso, la imposibilidad de controlar el proceso. La imposibilidad de controlarlo. Se había ido de madre, efectivamente. La crisis era estremecedora, produjo un daño muy grande desde el punto de vista económico y social. Y por lo tanto fue un hito en la historia argentina. Un hito lamentable, un hito que se pudo haber evitado si hubiéramos tenido el coraje, reitero, de salir de la convertibilidad a tiempo.
Bueno, usted fue diputado, fue candidato a gobernador, fue un hombre cercano al poder dentro de los personajes importantes de la Unión Cívica Radical que han gobernado la Argentina en esos años. Por lo tanto, es un hombre que tiene conciencia histórica. Y usted decía recién, de la Rúa no se mostraba resentido aún después de lo que había pasado con su gobierno. ¿Era un hombre que tenía esa conciencia histórica plena del lugar que le había tocado tener y en todo caso, cómo lo iba a juzgar la historia? Yo creo que sí, porque era un hombre inteligente, pero tengamos en claro que él era el personaje que estaba en el centro de la crisis y por lo tanto también había algún nivel de autodefensa. No sé si está claro lo que quiero decir. Sí, sí, claro. Entonces me parece que no se le puede pedir a De la Rúa que se condene a sí mismo, pero yo no tengo ninguna duda que De la Rúa tenía conciencia del proceso que había tenido que protagonizar. Reitero en este sentido que la principal responsabilidad no fue de él, sino que fue de quienes crearon la bomba que después estalló y quienes inconscientemente aceptamos la persistencia de ese riesgo simplemente para ganar una elección. Casella, ¿hubo después autocrítica, no de él, digo del resto de las personas, más allá de la que usted hacía recién, de no haberle mencionado con más firmeza salir de la convertibilidad? ¿Qué quedó después de...? El único que tenía algún derecho para hacer esa afirmación fue Alfonsín. Porque si ustedes hacen memoria, recordarán que Alfonsín dijo en algún momento que había que salir de la convertibilidad. Y esos dichos no fueron aceptados por la sociedad. Pero después, autocrítica. Miren, más allá de lo que yo digo de todo este proceso, más allá de lo que yo consigo como parte de mi responsabilidad personal, no he escuchado demasiada autocrítica. ¿Y eso le parece bien o mal? Mal. Esta experiencia del 2001 la Argentina tendría que incorporarla a su cultura política. La experiencia del 2001 fue muy traumática. No analizar las causas de esa experiencia, las causas materiales y las causas intelectuales de esa experiencia, es un desacierto enorme. Casella, ¿cómo cree que lo va a juzgar finalmente la historia? Usted sabe que los hechos se ven de diferente manera con el correr de los años y por supuesto que el análisis es muy diferente a medida que uno se aleja de ese punto de fuego que es el momento histórico en cuestión. ¿Cómo cree que en perspectiva finalmente Argentina va a colocar a De la Rúa? Lo va a colocar como un hombre honesto, un hombre digno y un hombre que no estuvo en condiciones de controlar el poder. Le agradezco mucho esta comunicación, muy lúcido su análisis. Que tenga buen día. Juan Manuel Casella, histórico, dirigente radical, daba su parecer sobre la desaparición física de Fernando de la Rúa y hacía al mismo tiempo un análisis político de aquellos acontecimientos históricos para la República Argentina.